CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Miércoles 16 de noviembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com y Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios. Este miércoles damos continuidad a la discusión que se ha derivado de la renuncia del ministro de Seguridad Manuel Melgar, el posible arribo a ese cargo del general en retiro David Munguía Payés, actual ministro de la Defensa, y el rumbo que puede tomar la seguridad pública en El Salvador tras la reestructuración que se pueda impulsar. Para hablar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Astor Escalante, ex viceministro de Seguridad en nuestro país y reconocido abogado de El Salvador. Astor, bienvenido, un gusto. Gracias, William, un gusto y a la orden. Bueno, para comenzar me interesaría que habláramos un poco, está en este momento la discusión, ya tenemos algunos días sin ministros de Seguridad, pero me gustaría hablar un poco, Astor, sobre todo este tema que tiene que ver con respaldos o no respaldos a quien pueda llegar. Yo creo que hay un punto de discusión centrado sobre eso, y me refiero concretamente al posicionamiento que ya ha expresado el FMLN al decir de que ellos pueden distanciarse de este gobierno en materia de seguridad si el ministro de Seguridad Pública es un militar y recae en la figura de militar. ¿Qué supone esto? ¿Cómo se puede traducir esto, digamos, para alguien que llegue, sobre todo a partir de que se maneja con mucha insistencia que puede ser el general en retiro David Munguía Payés? Bueno, lo primero que hay que decir es que un militar no está proscrito para ser ministro de Seguridad en el país. Ni los acuerdos de paz, ni la Constitución de la República de El Salvador impide que un militar pueda ser ministro de Seguridad. Yo quisiera leerte la disposición concreta y específica de la Constitución de la República cuando se refiere al tema de la seguridad y de la defensa, y dice lo siguiente, es concretamente el artículo 159 de la Constitución de la República. El inciso segundo dice lo siguiente: la defensa nacional y la seguridad pública estarán adscritas a ministerios diferentes. La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista. Y luego dice el inciso tercero: la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana, policía rural, que garanticen el orden, seguridad, tranquilidad pública, así como la colaboración de la investigación del delito, y todo con ello apegado a la ley y estricto respeto a los derechos humanos. Eso es lo que dice, no prohíbe que sea un militar. Puede ser un militar, puede ser una persona que haya participado en la guerrilla, puede ser un ciudadano común, puede ser un profesional, puede ser una persona que no tenga un título profesional, depende de la decisión política que tome el presidente de la República. Ya. Los respaldos son importantes. Ahora, Astor, perdón, ¿de dónde se deriva entonces toda esta discusión? Porque quien insiste más en este tema, obviamente, es el FMLN, que ha dicho de que no va a respaldar a este gobierno si ponen a un militar. Creo que es una posición estrictamente política del FMLN. Es decir, el FMLN tenía un representante en el Ministerio de Seguridad, que es el licenciado Manuel Melgar, exministro de Seguridad Pública y Justicia, y quizá el FMLN resiente la salida del exministro Manuel Melgar. Yo creo que esa, digamos, práctica indebida que se ha tenido en el país debe de empezarse a desaparecer. Creo que el presidente de la República, como principal responsable de la seguridad del país, es a quien constitucionalmente le compete designar a su gabinete, es decir, nombrar a su gabinete, gabinete económico, gabinete de seguridad, y desde luego lo que tiene que hacer el presidente es tratar de hacer un esfuerzo de país, escogiendo a las personas más idóneas para que con vocación, con patriotismo, con definición, con firmeza, con valentía,
encaren las funciones que les encomienden. Ahora, pero evidentemente en el marco de cómo se estructuró la candidatura de Mauricio Funes para la presidencia antes de 2009, hubo ahí un proceso de negociación interno con el FMLN, hay ahí una especie de reparto, y eso no es nada oculto, pues hay una especie de reparto de ciertas instituciones que han estado en manos del FMLN. O sea, tampoco es tan casual de que el FMLN se sienta en un momento determinado como decir, esta parte me corresponde a mí. Sí, pero yo te digo el ideal, ¿verdad? En el ideal no debería de ser, porque no podemos atender a un compromiso político y hacer prevalecer el interés estrictamente político frente al interés de la nación. En este momento estamos en una crisis en el tema de seguridad, hay incremento de la delincuencia en el país, hemos venido luchando con ese flagelo de años y años, y que no se repita el que el presidente de la República nombre a un ministro de seguridad y que venga un partido cualquiera que sea y le cierre filas y le genere una oposición radical a ese ministro de seguridad. Ya lo hemos vivido en administraciones presidenciales pasadas, en donde los ministros de seguridad no han tenido el absoluto y total respaldo del sector político. No repitamos ese mismo error. Ese error lo pagan las víctimas de homicidios, de violaciones, de agresiones sexuales, de extorsiones, es decir, los maestros asesinados, los motoristas asesinados, los cobradores asesinados, los niños, los ancianos. Es decir, que no paguen las víctimas de la delincuencia los graves errores políticos que se han cometido. No repitamos errores políticos. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, y me interesa entonces que dejemos muy definido esta parte que tiene que ver con las inhibiciones o no, o prohibiciones que se puedan derivar. Perfecto. Porque usted hacía referencia justamente a la parte de la Constitución y me interesa que profundicemos más. Vamos a la pausa. Okay. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Astor Escalante, ex viceministro de Seguridad y abogado de nuestro país. Astor, me interesa la parte esa porque usted citaba en el segmento pasado lo que tiene que ver con el mandato constitucional. Es decir, entonces, ¿de dónde se deriva entonces todo este posicionamiento que tiene que ver sobre el hecho de que el ministro de Seguridad entonces, y lo que plantea el FMLN, no debe ser un militar, un militar en retiro? Es una interpretación 100% política. Ni el espíritu de los acuerdos de paz lo dice de esa manera, ni la Constitución de la República lo dice de esa manera. Lo que planteaban los acuerdos de paz y lo que plantea ahora la Constitución de la República es que la seguridad y la defensa tienen que estar incrustadas o adscritas a ministerios distintos. Entonces, ¿por qué lo dice la Constitución de la República y por qué el espíritu de los acuerdos de paz lo decía de esa manera? Porque antes de los acuerdos de paz, y esto hay que aclararle a la población y al mundo, ¿verdad? Antes de los acuerdos de paz, exactamente de la Fuerza Armada podía depender tareas de investigación. De hecho, los cuerpos de seguridad estaban prácticamente comandados por militares, dirigidos por militares, los cuerpos de seguridad en el país, y había una confusión en esas funciones. En este momento,
la seguridad pertenece a un ministerio, la defensa pertenece a otro ministerio, la Constitución de la República le dice que la seguridad no tiene que tener actividad partidista. Se ha tratado históricamente de hacer ese esfuerzo, independientemente que ha llegado a los ministerios personas que tienen vinculación política. De hecho, el exministro Manuel Melgar, aparte de haber sido un participante de la guerrilla, muy activo, también era muy activo, o es muy activo políticamente hablando, con el FMLN. Es decir, aquí yo creo que tenemos que ser bien claros. Y si estamos objetando a determinadas personas, nos vamos a estar objetando a todo mundo. Yo recuerdo unas palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, don Cifrido Reyes, que decía: no podemos estar deslegitimando a las personas, no podemos estar descartando a las personas como un mecanismo de reparo, por así decir, para que no se cuestionara el trabajo del exministro Manuel Melgar. Me parece que es correcto, pero me parece que sería mucho más correcto si fuera democrático o igualitario para todas las personas que en un momento determinado pueden estar en ese abanico de elección del presidente de la República y respetarle al presidente de la República las facultades constitucionales de elegir su gabinete. Hay mucho de paranoia en medio de esto, pregunto, porque no hemos visto, por ejemplo, una reacción tan fuerte, tan beligerante, por ejemplo, en términos generales, si lo podemos ver de esa forma, desde la derecha, descalificando, digamos, a todos aquellos que han estado involucrados en la seguridad pública y que han sido comandantes. Pero sí ocurre en este caso de parte del FMLN hacia militares. Sí, puede ser una posición muy, yo diría, antidemocrática. Es decir, una posición no haciendo un análisis de la necesidad del país, sino de una necesidad estrictamente política. Es probable que se pudiera estar viendo el Ministerio de Seguridad como un bastión territorial, ¿verdad? Como un bastión territorial. Recordate que el Ministerio de Seguridad, por tener a la Policía Nacional Civil, tiene presencia en el territorio a nivel nacional. No sé si se puede estar cometiendo el error de ver al Ministerio de Seguridad como un bastión político territorial, que en un momento determinado pudieran intentar sacarle ventaja en momento de elecciones políticas. No sé, si se está viendo de esa manera, creo que es un error. Creo que la actitud de todos los políticos en el país sería de cooperar con el presidente de la República, cooperar con el Gabinete de Seguridad. No repitamos los errores de rechazo, de falta de respaldo que anteriormente se hizo a exministros de seguridad en el país. No cometamos el mismo error, porque ese error esa falta de deber político y ciudadano adecuado materializado en la falta de respaldo, puede estar afectando la seguridad del país, y quienes sufren son las víctimas. Nos debemos a las víctimas, y las personas que estén en el gabinete de seguridad lo que tienen que tener claro es que el esfuerzo, el sacrificio y todo su trabajo tiene que estar destinado para empezar a reducir la violencia del país, que es bastante alta. Ahora, pero entonces lo que se está observando, pregunto, lo que se observa es que hay una fuerte posibilidad de que si el FMLN se distancia de la política de seguridad de este presidente en función de la colocación de un exmilitar como David Munguía Payés, es ver a un FMLN con un posicionamiento igual que en el pasado. Yo pensaría que se podría estar cometiendo el mismo error, y creo que sería un error político, y también un error inconsciente. Y cuando digo inconsciente, no porque no se esté pensando adecuadamente en el momento, no, sería no tener conciencia política, ni conciencia social, ni conciencia ciudadana, porque en la medida que estorbamos, ¿verdad?, obstaculizamos o no apoyamos a determinados carteras del Estado y determinados titulares del Estado, en este caso la seguridad del país, ¿a quién estamos favoreciendo? Prácticamente se favorece a la delincuencia. Si por ejemplo en un momento determinado al delincuente se le mandan mensajes en que yo no apoyo a determinados funcionarios de seguridad, yo me estoy prácticamente enviándole un mensaje a la delincuencia diciendo: miren, aquí la seguridad del país no es fuerte, no tiene la consolidación que se necesita. Yo creo que sería un error. No repitamos errores del pasado.
Yo creo que el país ahora más que nunca lo que requiere es hacer un pacto de nación, un pacto de Cuscatlán, le he llamado yo en varios momentos, y dejar la mezquindad ideológica, la mezquindad política y ponernos la camiseta azul y blanca de país. Bueno, aprovechando la coyuntura que ayer le ganamos a la selección de Surinam, y ponernos esa camiseta azul y blanca justamente para defender los colores del país. Y cuando vamos a defender colores del país en materia de seguridad, lo que tenemos que hacer es defender a la gente, cerrar los portillos a la impunidad, hacer una mejor coordinación con la Fiscalía General de la República, exigirle a la Fiscalía General de la República mayor liderazgo en la persecución del delito, buscar una mejor coordinación con el órgano judicial, con jueces especializados y con los jueces de lo penal en general, buscar un mejor acercamiento con la Asamblea Legislativa para mejorar y fortalecer las leyes del país en defensa de la gente. Es decir, todo eso tenemos que hacer. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos creo que es interesante que comencemos a hablar de, más allá de si es un militar o exmilitar o si es un civil el que ocupa la cartera de seguridad pública, cuáles son las condiciones que debería encontrar o cuáles son las condiciones ideales que deben de crearse para que se pueda hacer funcional el Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, porque si de lo contrario vamos a seguir en más de lo mismo al margen de que sea un militar, tengo la impresión. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hay mucho de qué hablar, pero quiero entretenerme un poco porque hay algunas expresiones, opiniones de nuestros cibernautas. Sí, por ejemplo, Roberto Alegría dice, los políticos deben de pensar en la seguridad del país y no pensar solo en su conveniencia. Hemos escuchado cómo el presidente Funes les ha hecho el llamado y lo único que hemos visto por parte de los partidos es tener esos celos políticos que han tenido estos 2 años y medio. Luego, dice Félix Ramón Montoya Benavides, el general Munguía Payés debería ser el ministro de Seguridad. Puntual. Boris Ramos dice, todas las decisiones que el presidente ha tomado en su gabinete han sido muy acertadas y sabemos que ahora no será la excepción. Si el nuevo ministro de Seguridad es el general Munguía Payés, era buena decisión o será buena decisión del presidente porque nos ha demostrado cómo se debe trabajar en el país. Y Alba Yancio Yaceni Peñate dice, no importa quién llegue, te explico, la policía hace su trabajo, pero la fiscalía y los juzgados no hacen lo suyo. Dime qué puede hacer el Ministerio de Justicia, dice ahí, porque también tenemos alcaldes en Santa Tecla, que es una excelentísima persona, todos están capacitados para funcionar en ese cargo, pero no le echemos la culpa solo a la policía. El señor Asensio es un excelente director y también ya no busquemos que se ponga al señor Rodrigo Ávila. Bueno, primera vez que escucho a Rodrigo Ávila porque en absoluto se ha escuchado esto, pero bueno, hay varias opiniones, me gustaría escuchar cuál es la reflexión. Yo estoy de acuerdo con las opiniones de nuestros cibernautas, de nuestros amigos de la red, y justamente es el sentir de la población. Lo que está diciendo la gente es que nos quitemos las vendetas ideológicas. Fíjate que este servidor ha hecho un esfuerzo, no obstante haber estado en puestos como viceministro de Seguridad, director general de centros penales, fiscal general en funciones, haber contribuido también al combate de los secuestros en el país en un tiempo que nos golpeó el secuestro.
Estabas entonces en Agremial, en la NEP, exactamente, combatiendo los secuestros, que sí es un trabajo muy organizado, muy coordinado y que dio efectos importantes. A pesar de haber sido cuestionado en mis anteriores cargos, políticamente hablando, yo estoy haciendo un esfuerzo para no hacer señalamientos políticos o ideologizados. Yo tendría como una, digamos, una camándula de señalamientos que podría hacer, pero lo que estoy haciendo es tratando de hacer propuestas específicas. Creo que lo que tenemos que fortalecer es la institucionalidad. Hay que darle respaldo y apoyo a la Policía Nacional Civil. Hay excelentes oficiales en la Policía Nacional Civil. Hay que buscar un mejor acompañamiento y coordinación con la Fiscalía General de la República. Hay que hablar de ese tema también, el tema de los jueces. Y hay que hablar de una política integral en el plan de seguridad y de administración de justicia. Y estoy completamente de acuerdo con que no vayamos a impedir que el presidente de la República haga su trabajo pensado, ¿verdad?, sensato, y que tome la mejor decisión en beneficio de la población salvadoreña. Recordate que este ministro tiene que tener muy buena relación a nivel centroamericano, latinoamericano y mundial. O sea, va más allá de la simple relación doméstica. Es Va decir, más allá, o sea, tiene que tener magníficas relaciones con Estados Unidos, con Europa, con aquellos países que han estado de cerca también en el combate de la delincuencia. El narcotráfico es un delito internacional, son delitos transnacionales, el tráfico de personas, el tráfico de armas, que es lo que más nos golpea, el tema de la trata de personas, claro, que es un delito gravísimo que golpea a niñas, niños y adolescentes y que es la esclavitud de los actuales siglos, de los actuales tiempos y que, digamos, afecta y golpea a esa población que realmente es nuestro, no solo es nuestro futuro, sino que es desde ya nuestra esperanza. Entonces, tenemos que hacer todo ese trabajo y para eso un ministro tiene que tener excelentes relaciones nacionales e internacionales. Ahora bien, ¿cómo se plantean las instituciones que deben articularse? Porque acá nos hacen los comentarios nuestros cibernautas sobre cómo articular ese esfuerzo, porque es muy cierto. Este trabajo de seguridad pública no es exclusivo del ministro de Seguridad, no es exclusivo del director de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se articula la Fiscalía General de la República? Y lo mencionabas hace unos minutos, porque cuando uno ve, por ejemplo, la distribución de pastel presupuestario, todavía no logra uno comprender cómo es que a la Fiscalía se sigue sin apoyarle con determinación. El fiscal general pedía, no sé si eran 50, 60 nuevos fiscales para poder contribuir a este esfuerzo y no los tiene, no los va a tener el próximo año. Se están haciendo malas cosas y la parte política no está teniendo la conciencia necesaria y la razonabilidad necesaria para apoyar y fortalecer las instituciones como tiene que hacerlo. En el presupuesto general del país hay un desequilibrio y una inequidad distributiva. Es decir, no se distribuye equitativamente y no se ha hecho verdaderamente un análisis concienzudo de las necesidades presupuestarias que tiene cada una de las instituciones del Estado para enfrentar y afrontar las funciones que le corresponden según la Constitución y las leyes. Concretamente, tú ves allí un 6% del presupuesto del Estado, que exactamente lo define la Constitución y se lo destina al órgano judicial, producto de los acuerdos de paz. Me parece que es injusto en este momento de la historia salvadoreña. Ese 6% del presupuesto que le corresponde al órgano judicial ya debería de hacerse una reforma constitucional y de una vez por todas decirse, este presupuesto va a distribuirse para Policía Nacional Civil, para Fiscalía General de la República, para Procuradurías y para el Ministerio de Seguridad. Es decir, y el órgano judicial, por supuesto. No podemos combatir la delincuencia teniendo presupuestos desequilibrados y fortalecimientos institucionales desequilibrados, que es lo que tenemos en este momento. De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro.
Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, a través de Facebook nos dice Mario Fuentes, así como el presidente Funes se ha puesto la camiseta blanca y está trabajando por el país, así deben de hacer todos los políticos, preocuparse por los salvadoreños, trabajar moderadamente y sobre todo dejar los problemas políticos de lado. Alba Yaceni Peñate nos reitera por acá, dice que, bueno, ella votaría, dice, por el señor Rodrigo Ávila, sin camiseta de ningún partido. Bueno, está reiterando más bien que le da el respaldo a la posibilidad de que pudiera ser Rodrigo Ávila. Bueno, está bien, hay personas que pueden tener preferencias e identificaciones con determinados actores de la vida nacional. Yo creo que ha llegado el momento, William, de que el presidente empiece a hablar de un gabinete de seguridad nacional. Y cuando digo gabinete de seguridad nacional, estoy hablando de unidad del país, unidad de nuestro pueblo salvadoreño, visión nacional, identificación con las necesidades de la población, con las necesidades de la víctima. Ya creo yo que podríamos trascender en este recorrido de la historia, en empezar a descolorizar ideológicamente las funciones de las instituciones. Fíjate qué buen ejemplo el que nos da Estados Unidos. A veces nos da malos ejemplos también, pero Estados Unidos nos da buen ejemplo en la selección de funcionarios. Cuando un presidente de la República triunfa en Estados Unidos, no descuartiza todos los gabinetes, ni todo el aparato del gobierno. El presidente Obama está trabajando con excelentes funcionarios de administraciones pasadas. Hay que empezar a respetar los méritos, la meritocracia y la carrera administrativa en función de eficacia y eficiencia de los funcionarios públicos, y recordar que los funcionarios y servidores públicos se le deben a la población. Si se tiene esa visión, perfectamente un presidente de la República podría llamar a los mejores hombres, las mejores mujeres, las personas más capaces, independientemente de la concepción política que tengan, y formar su aparato de gobierno para dirigir los destinos de la nación en función de la gente, en función de resolver problemas de la realidad. Hoy por hoy no hemos visto eso. No, ni antes se ha visto. Exacto, tenemos un país bastante polarizado. Por eso hay que trascender ya. Por eso hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, cuando se habla de que no tenemos recursos. Bueno, yo he dicho varias veces, ¿y por qué estamos desperdiciando el dinero en botarlo en alquileres para los locales y las instalaciones donde funciona la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, las casas de la cultura, las embajadas, etcétera, etcétera? Yo le planteaba, y he planteado públicamente, e invito al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, al gabinete económico en su conjunto, al señor presidente de la República, Mauricio Funes, con todo respeto, al gabinete de seguridad, ¿por qué no hacen una política de ya no alquiler? ¿Verdad? Ya no alquilemos locales y edificios para que funcione fiscalía, policía, etcétera. Si solo funcionáramos los presupuestos, solo te menciono en el tema de la fiscalía, que lo conozco por dentro y por fuera, cómo funciona la Fiscalía General de la República, se están gastando casi $3 millones al año en alquileres. El estimado ciudadano o ciudadana que me escucha sabe que eso es una grosería para la población, porque son los impuestos de la población. Con ese dinero, William, podríamos tener más fiscales,
a Claro. corto, mediano y largo plazo, pagarle mejor a los fiscales, pagarle mejor a los policías, etcétera. Entonces, tenemos que tomar decisiones prácticas que vayan en función de fortalecer instituciones y fortalecer lo más importante, que es el ser humano de las instituciones, para que un ser humano, un fiscal, un policía bien remunerado, bien trabajado, con buenas condiciones, haga bien su trabajo. Es injusto que los policías nacional civil, nuestros policías, estén ganando menos que una ordenanza del órgano judicial. ¿Y por Y eso qué está esa injusticia? ocurriendo. Eso está ocurriendo. El policía nacional civil no gana más de $600. Y una ordenanza del órgano judicial puede eventualmente ganar mucho más que ese policía. Esa ordenanza, si bien es digno su trabajo, pero no tiene los mismos niveles de riesgo que tiene este policía cuando enfrenta la delincuencia. Esa injusticia en el país debemos de saldarla de una vez por todas. El llamado a la presidencia de la República, a los gabinetes económicos y de seguridad, que hagamos una reingeniería salarial en el país y que le ofrezcamos a la población esa solución. Yo creo que es un tema que se puede hacer en corto tiempo. Por lo menos se puede empezar a poner los primeros pivotes de eso antes incluso que el presidente Funes salga de su mandato presidencial. Ahora, ¿cuáles son las condiciones, no digamos óptimas, sino condiciones más o menos adecuadas que debe encontrar el nuevo ministro de Seguridad? Es decir, ¿cuál es el escenario? Primero, partamos, digamos, de la parte del respaldo que podría tener del presidente de la República, y lo ideal sería todos los partidos políticos, pero ya vemos de que si va a ser un ex militar parece que no lo tendrá. Pero bueno, ¿cuál debe ser como la base mínima que debe tener el ministro de Seguridad para poder dar resultados, Astor? Pero incluso fíjate que si no tuviera el total y absoluto respaldo político, un buen ministro de seguridad, independiente sea militar, exguerrillero, profesional, no profesional, pero si tiene instrucción notoria, si tiene moralidad, si tiene capacidad de gestión, si tiene experiencias en manejos de seguridad en instituciones, puede perfectamente elaborar y puede funcionar adecuadamente. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones? Yo creo que el presidente de la República, cuando elija al ministro de Seguridad, le debe decir: ministro, te he elegido o lo he elegido porque confío en su capacidad de gestión, le voy a permitir la posibilidad que tome decisiones, no lo voy a maniatar, por supuesto que vamos a consultar las decisiones a tomar, porque yo soy, como presidente de la República, no solo el comandante general de la Fuerza Armada, sino que el responsable directo de la seguridad del país, pero le voy a dejar que tome sus decisiones en mejora de la seguridad, buscando la reducción de la actividad delictiva en términos generales en el país. Ya. Y entonces, ¿cuáles son las medidas que debería tomar un ministro de Seguridad nomás llegar, o sea, en las circunstancias especiales en las que estamos? Vamos a la pausa y conversamos de este punto de regreso. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Astor, entonces, ¿qué tipo de esfuerzos tendrá que articular el nuevo ministro de Seguridad? Por ejemplo, con la Fiscalía General, con el papel de la Fuerza Armada, que es importante, pero bueno, se ha cuestionado mucho por el hecho de que en algún momento determinado prácticamente los efectivos militares están ahí, y algunos dicen que prácticamente lo que andan haciendo es dándole seguridad a los policías, no más allá de eso. Ahí hay dos componentes. El primero es que
el país debe definir exactamente si a la Fuerza Armada como tal se le asignan más y mejores atribuciones. Te pongo un ejemplo sencillo que en mi opinión como abogado de la República se le podría perfectamente asignar a la Fuerza Armada sin violar la Constitución de la República ni las leyes. Se le podría encomendar a la Fuerza Armada hacer capturas de delincuentes, no solo infraganti, es decir, no solo en el periodo de las 24 horas de haber cometido el hecho delictivo ni en persecución actual del delincuente, sino que bajo órdenes del fiscal general de la República y bajo órdenes judiciales perfectamente se le podría encomendar a esos 8.000, 9.000, no sé cuántos miembros son de la Fuerza Armada que hagan capturas. Y con eso algunos o muchos delincuentes que andan pululando y perjudicando a la gente, entonces se capturan y se meten a la cárcel. Esa es una función importante. ¿Y por qué es necesaria esta función? Porque de esa manera vamos a reducir la criminalidad. Ese es solo un ejemplo. En el tema de la Policía Nacional Civil y concretamente el nuevo ministro, lo que tendría que hacer es pedir de inmediato un reporte actualizado de las estadísticas criminales. Llamar al comisionado, al jefe, al inspector jefe de Soyapango, de Apopa, de Chalatenango, de Sonsonate, de Santana, etcétera, y tener un reporte nacional de cómo se está moviendo la criminalidad en cada uno de los cantones, municipios, colonias, barrios, etcétera, y a partir de eso decir, bueno, estas son las metas que nos vamos a trazar en este primer trimestre de mi gestión como ministro, ¿verdad? Y vamos a empezar a cumplir. Y cuando la mies es mucha y los obreros son pocos, lo que tiene que hacer un estratega de la seguridad es acomodar los recursos a aquellas áreas y aquellas urgencias más impactantes. Entonces, si tenés pocos recursos, tenés que hacer un reagrupamiento estratégico y dirigir esos recursos para golpear en las zonas donde está afectando mayormente la delincuencia. Y no dejarlos descansar a los delincuentes. Si los delincuentes se te mueven hacia otros sitios, entonces perseguirlos. Este tipo de cuestiones. Eso ocurrió en el último tramo de todo este tema, o sea, que cuando comenzaron a lanzar operativos en los lugares con más presencia delincuencial, los delincuentes se movieron. Exacto. Y lamentablemente en aquellas zonas donde se movieron, cometieron más hechos criminales, con fundamentalmente el tema de los homicidios. Pero entonces hay que tener guardia y retaguardia, ¿verdad? Es decir, hay que copar, digamos, por supuesto, el territorio del país estratégicamente. El tema de las armas es una necesidad, golpear ese tráfico de armas en el país. Pero para que el ministro de Seguridad haga todo esto, desde luego tendrá que tener el beneplácito o la carta, digamos, una plena licencia, un pleno poder del presidente de la República para que le permita acomodar y desacomodar su gabinete de seguridad. Y si el ministro de Seguridad considera que es importante, urgente, hacer cambios, hombre, hay que respetarle la decisión al ministro de Seguridad. Recordate que cambios importantes como de direcciones de las áreas de seguridad, me refiero a Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública, Dirección de Centros Penales, Dirección de Migración, algunas le competen exclusivamente al ministro y algunas son decisión también del presidente de la República. Evidentemente el ministro y el presidente tienen que tener una comunicación fluida para tomar decisiones que beneficien al país y no que vayan a afectar o no políticamente determinados sectores. Eso de la ideologización y de la política hay que dejarlo por lado y debe prevalecer el interés general, que es defender a la población salvadoreña de este flagelo delictivo que tenemos. Ahora, pero entonces sí hay que imprimirle mucho liderazgo a todo este tema del trabajo antidelincuencial, porque bueno, se ha estado cuestionando mucho liderazgo. Si ha habido liderazgo o no lo ha habido. Mira, estos días. yo personalmente he cuestionado la falta de liderazgo que ha tenido la seguridad del país y la administración de justicia del país, específicamente la administración de justicia penal. Tenemos una comisión coordinadora del sector justicia integrada por presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Seguridad, fiscal general, procurador general, procuradora general, el Consejo Nacional de la Judicatura. Yo le hago un llamado respetuoso a esta comisión coordinadora del sector justicia que impriman mayor liderazgo
para sus respectivas funciones y para las funciones integradas en comisión coordinadora. En ocasiones cuando tu servidor dice esto, algunas personas se me pueden incomodar u ofender, pero lo estoy diciendo con ese anhelo que la seguridad y la justicia del país se eficientice de mejor manera. Y son ellos los llamados porque son los titulares de los componentes de seguridad y de justicia. Es decir, el trabajo de la policía, el trabajo de los juzgados, lo ve la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Hay que imprimirle mayor liderazgo a la Fiscalía General de la República. Esos liderazgos y esas armonización de las coordinaciones de mejor manera para que sean más eficientes y más eficaces en la lucha y el combate de los delincuentes, tiene que ser en el nivel superior, en el nivel medio, en los niveles intermedios y en los niveles bajos. Es decir, en toda la organización de las instituciones para que tengan mejores resultados en la persecución y el combate de la criminalidad. Bueno, dejo plantear la interrogante. Entonces estamos ante la necesidad urgente de hacer una reestructuración en el Gabinete de Seguridad desde los mandos altos, medios y bajos en la Policía Nacional Civil. Vamos a la pausa y hablamos de esto al regreso. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, la pregunta planteada es, Astor, si entonces lo que se configura es que un nuevo ministro de Seguridad, al tener una especie de cheque en blanco de parte del presidente de la República y dejarlo actuar, implicaría que tendría que impulsar una reestructuración interna fuerte dentro de la PNC, o no necesariamente. Eso dependerá del análisis de situación que le presente la cartera de seguridad al ministro y, por supuesto, como tú dices, de digamos, las facultades, no solo formales, sino que concretas que le asigne el presidente de la República. Si el presidente de la República y el nuevo ministro de Seguridad están pensando en fortalecer la seguridad de nuestra gente y hacer un buen combate de la delincuencia, entonces eso se va a reflejar en las decisiones que tome ese ministro. No necesariamente tenés que cambiar personas, digamos a prima facie, como decimos los abogados. Pero si del reporte de situación, del diagnóstico y del informe actualizado que le presenten al ministro, detecta la necesidad de que en una delegación o que en una subdirección o con una dirección hacer cambios, claro, el ministro debería de hacerlo. Porque hay buenos elementos, pero si no cuentan con las facultades adecuadas para operar, sí, fíjate no es que, problema entonces a veces de la persona, ¿no? Exactamente, entonces se le debe de dar esos plenos poderes al nuevo ministro, pensando en trascender, pensando en entregarle al país en lo que falta del año, del tiempo del mandato presidencial, que son 2 años que le quedan ya bastante escasos porque ya viene un periodo electoral y el último año de gobierno prácticamente es como empezarle a ceder o a entregar el gobierno al futuro presidente o presidenta. Entonces, en lo que falta del año debería de hacerse un plan y tomar la decisión con valentía, con firmeza, independientemente del costo político por el que vas a enfrentar, y hacer todo con esa visión de país.
sabiendo que incluso las medidas que tomes como ministro te van a ser facturadas cuando entregues esa cartera. Ahí se te va a evaluar de buena forma o de mala forma. Ese puesto es ingrato, hay que decirlo. Hay que reconocer y agradecer a los que han sido ministros de seguridad, a los que son directores y subdirectores de policía. Hay que agradecerles también como país, porque son puestos ingratos. A los que hemos sido directores de centros penales, viceministros, en los puestos de fiscal general, son puestos ingratos donde no quedas bien con toda la gente, pero por lo menos yo creo que a lo que deben de aspirar estos funcionarios es que la gente los evalúe al final de su gestión, que han hecho todo el esfuerzo que pudieron con los recursos y con las condiciones que se les ha presentado, y no quejándose ni poniéndose a llorar sobre leches derramadas, porque entonces si se van a poner a llorar sobre leches derramadas, mejor que no acepten esos cargos. Astor, ¿qué hacer entonces con el órgano judicial? Porque todo esto es depuración permanente. Depuración permanente. Yo he planteado en algunos momentos que el presidente de la República debería de llamar al presidente del órgano judicial y al presidente de la Asamblea Legislativa para hacer una agenda de país en materia de seguridad y de administración de justicia y decirle, señores, la policía, y llamar al fiscal general también, la fiscalía y el órgano judicial va a depurarse permanentemente. No es posible que estén saliendo narcotraficantes libres. O sea, algo está fallando. O no hay una agresividad en la lucha de persecución penal por parte de fiscalía, o los jueces están valorando indebidamente algunos elementos de prueba importante contra estos delincuentes. Y esos delincuentes están saliendo a reproducir más delincuencia. Hay que, el presidente de la República, con el liderazgo funcional y natural que puede tener, debería de hacer ese llamado para que, si es necesario hacer cambios de leyes para hacer una depuración correcta y que al cabo de 6 meses o un año no vaya a venir un recurso presentado ante la Sala de lo Constitucional o de lo Contencioso Administrativo y nos obligue como país a reponer en su cargo a una persona que le hemos sacado por problemas de corrupción o de deficiencias laborales, y que aparte de esto hay que darle una cantidad de dinero por 1 año, 2 años que estuvo sin hacer nada, entonces de nada nos va a servir. Por eso creo que es importante sentarse a trabajar, y eso no significa interferir en los órganos de otro Estado, no, eso significa cumplir la Constitución, porque la Constitución de la República lo que te dice es que los órganos del Estado tienen que trabajar con la coordinación del caso en función de país. De acuerdo, vamos al cierre de la entrevista después de este corte comercial. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos está escribiendo Nicolás Beltrán desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Dice, todos damos el voto al general Munguía Payés para ministro de Seguridad. Bueno, si fuera por votación, parece que el general Munguía Payés tiene mucho respaldo, ¿no? Tiene bastante respaldo. Bueno, aprovechando, un saludo a Nicolás desde Atlanta, y un saludo a todos nuestros hermanos salvadoreños que están en el extranjero y que están pendientes de este programa tan interesante. Bueno, estamos en los últimos minutos, entonces volvemos. No importa que sea, finalmente, si es un ex militar, si es un civil, quien sea,
El asunto es los respaldos que pueda tener este funcionario del presidente de la República. Ahora, idealmente, por lo que hemos conversado, Astor, debería haber un poco de unidad en el país, pero por lo visto unidad no habrá. O sea, Sí. siempre habrá un poco, algunos apoyan, otros no, en momentos determinados. Yo creo que el pueblo salvadoreño va a ser muy sensato en los análisis que tengan que hacer, y a los políticos, que son los que toman estas decisiones, les va a pasar factura al final de sus gestiones, o ni siquiera al final de sus gestiones, probablemente en los momentos políticos, o en los momentos electorales. Bueno, hay elecciones en marzo del próximo año. Hay elecciones en marzo del próximo año. Yo creo que la sociedad salvadoreña, la juventud, las mujeres, los adultos mayores, esta población, estos sectores de la población que tanto sufren de la delincuencia, si lo que están matando son jóvenes entre 14 a 25, 30 años. La mayor parte de población de víctimas de la delincuencia son la juventud, las mujeres que sufren maltrato intrafamiliar, sufren ofensas en la calle, daño a su integridad sexual, agresiones sexuales. Estos sectores, en su momento, yo creo que tendrán que hacer un análisis en momento de elecciones y dirán, bueno, a estos partidos o a estos candidatos no partidarios vamos a dar nuestro respaldo porque hicieron bien su tarea, o podrán decir, no les vamos a dar respaldo y vamos a buscar mejores funcionarios, incluso políticos, como alcaldes, como diputados, porque los diputados son los que eligen jueces, magistrados, eligen funcionarios de segundo grado como fiscal general de la República, como concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que estar muy atenta la población de saber de dónde vienen los buenos o malos funcionarios y cómo se le va a dar respaldo a aquel buen funcionario o se le va a dar rechazo a los malos funcionarios y a los malos políticos del país. La población tiene que hacer ese examen ciudadano y examen de conciencia para que nuestro país vaya transitando hacia un mejor desarrollo, hacia una mejor seguridad, hacia un mejor equilibrio del país. Ahora, mientras tanto, el presidente sí debería nombrar ya al titular de seguridad. Me parece que le han dado mucho tiempo, ¿no? Yo creería que el país lo necesita, y para evitar incluso esos dime y direte y esas oposiciones con sentido o sin sentido, el presidente de la República, de una vez por todas, con definición, con valentía, debería de decir, aquí está el nuevo ministro de Seguridad, explicar por qué se ha tardado alrededor de una semana, y dice, a partir de este momento sus tareas son las siguientes, incluso asignarle metas al nuevo ministro de Seguridad. Sí, porque mientras tanto hay quienes han expresado ya un poco de preocupación por el hecho de que mientras no se nombra al nuevo titular de Seguridad Pública, se envía un mensaje de incertidumbre. Y eso, bueno, ocurre hasta en las empresas, pues si no está definida quién ve la cabeza, hay siempre incertidumbre con los mandos medios, con las direcciones, ¿qué va a pasar? Y puede interpretarse también como una debilidad institucional, ¿verdad? Y no solo incertidumbre ante la población, sino la misma incertidumbre que tienen las instituciones integradas en el Gabinete de Seguridad, la incertidumbre de la Dirección de Policía, del Director General de la Policía, del Director de Centros Penales, de Migración, Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, están en incertidumbre en este momento, lo digan públicamente o no. Sí, eso claro. No es bueno para el país, porque esa incertidumbre no les permite trabajar adecuadamente, cumpliendo correctamente sus funciones. Y esa incertidumbre, quien la puede eliminar de una vez por todas, es el presidente de la República. Bueno, esperamos a ver si el presidente se decide en las próximas horas. Gracias, Astro, muy gentil. A la orden, William. Un saludo a los televidentes de tu programa. Perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.